Muchas gracias, presidenta. Quisiera partir destacando de este proyecto de ley que se sustenta en dos acuerdos, en donde el ministro Marcel, la ministra Jara y también el ministro Grau fueron gravitantes en conversar, en dialogar con la Central Unitaria de Trabajadores y también con agrupaciones de pymes como UNAPYME, ASECH, Convergencias Pymes y parte de la CONAPYME. Sigo convencida de que es el diálogo social y el acuerdo entre el Gobierno y los diversos actores de la sociedad civil los que pueden construir caminos de solución a los viejos y nuevos problemas que significa enfrentar la preocupante desigualdad social que sigue viviendo nuestro país. Aprovecho de saludar de manera muy especial a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que también se encuentra presente en la sala. El Chile de hoy y del futuro, que trabaja por más solidaridad, debe sustentarse en el diálogo y en los acuerdos. Y me alegro que estos elementos estén en la base de este proyecto de ley. Y yo esperaría que el Gobierno no claudique en el esfuerzo de dialogar en esta y en otras materias, de entender en que ese es el camino para lograr acuerdos significativos como con las organizaciones de la sociedad civil, pero también en conflictos que se alargan hace ya larga data en nuestro país. Me alegro además porque tanto el mundo del trabajo como el mundo de las pymes, quienes no fueron adecuadamente considerados por la administración anterior, hoy tienen un espacio de conversación, de diálogo y de búsqueda de entendimientos. Los salarios mínimos venían sin acuerdo hace ya larga data y tenían una compleja tramitación, y ahora se llega con un acuerdo para llevar el mínimo a 410.000 pesos en enero del año 2023. También, por primera vez, se crea un subsidio salarial fiscal que va a ayudar a cerca de 500.000 pequeñas empresas que requieren ese subsidio para poder pagar este incremento salarial. Una fórmula así es más equitativa, ya que ayuda a las pequeñas empresas que tienen problemas de productividad y por esta vía ayuda también a sus trabajadores y trabajadoras. Esta fórmula de ayuda directa a las pymes evita la distorsión que tiene el ingreso mínimo garantizado creado en la administración anterior, donde se terminó subsidiando a grandes empresas como el Banco Chile, MetLife, Seguros de Vida, Cervecería CCU, Banco Santander, Banco Ripley, entre otros. Es difícil de explicar que estas grandes empresas tengan trabajadores con salario mínimo y que desde el año 2020 estén recibiendo subsidios fiscales. Prefiero el camino de apoyar a las pequeñas empresas que tiene este proyecto, que lo defendió además con decisión, con los perfeccionamientos que se hicieron en las Comisiones Unidas. El tercer tema del proyecto de ley, que es el subsidio complementario para compensar las alzas de los alimentos, nos parece importante que existan mecanismos directos de apoyo a quienes tienen asignación familiar, subsidio único familiar y ahora que se integraron también quienes formaban parte de los ex Chile Solidario. Pero esa vía alcanza solo al 1,7 millones de familias vulnerables, que es apenas un tercio de las familias acreditadas como parte del 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares. Un tercio. La inflación de los alimentos es fuerte. En los últimos 12 meses se han registrado alzas que golpean los bolsillos de las familias chilenas y ahora esto se suma a una fuerte alza en las tarifas eléctricas, que de nuevo afectarán más a las familias más vulnerables y de clase media. El Gobierno acaba de ingresar un proyecto de ley por la Cámara de Diputados para suavizar esas alzas, pero para las familias de menores consumos eso igual va a significar un incremento de las tarifas de por lo menos un 5% más el IPC. Y lo que resulta más contradictorio es que no hay ninguna ayuda fiscal. Se propone un fondo de estabilización 2, donde aportan las familias con consumos superiores a 250 kilowatts, creándose un subsidio cruzado, es decir, una mal llamada solidaridad entre consumidores, cuando lo que se requiere es ayuda social. Lo que se requiere es un subsidio fiscal, como ocurre en el agua potable, donde hay más de 750.000 familias vulnerables que mensualmente reciben un subsidio que les ayuda a pagar la cuenta del agua.
Entonces, nos sorprende que aquí se cree un subsidio fiscal para compensar alzas de alimentos, que sabemos que su cobertura es insuficiente, lo dijimos, solo va a llegar a 1/3 de la población más necesitada, pero que al mismo tiempo el mismo gobierno ingrese ayer un proyecto de ley que crea un fondo de estabilización transitoria para suavizar las alzas de las tarifas eléctricas en donde no hay ayuda fiscal, en donde seguimos anclados a la lógica de la administración anterior de la autoayuda y no de la protección social. Entonces la pregunta es ¿por qué a las familias vulnerables y de ingresos medios se les ayuda en un tema y en la otra, como son las tarifas eléctricas, no se les ayuda? No nos resulta comprensible este doble estándar en un tema que es vital para las familias de nuestro país. Espero que cuando llegue a la sala del Senado ese proyecto relativo a suavizar las alzas de las tarifas eléctricas, tengamos ese subsidio fiscal para el 40% más vulnerables inscritos en el Registro Social de Hogares. Sobre las ayudas para paliar las alzas de alimentos, se extendió a abril del año 2023, pero quisiera insistir en la necesidad de que el Gobierno impulse una tarjeta de alimentos para que las familias vulnerables puedan adquirir elementos de la canasta básica de alimentos establecidos en pymes de las comunas, logrando por un lado ayudar a las familias y facilitar la reacción de las pymes locales, al igual que esta tarjeta de alimentos pueda ser utilizada en las ferias libres para apoyar no solo a una actividad tan importante que genera un dinamismo en las economías locales, sino también apoyar en la alimentación saludable en nuestras familias, que es muy importante. Esta propuesta de la tarjeta de alimentos se basa en una experiencia exitosa en Estados Unidos con la Food Card, que a propósito de la crisis inflacionaria en este país también se han estado reforzando por parte del gobierno del presidente Biden. Entonces, estamos viviendo un momento complejo, lo digo porque he escuchado algunas opiniones que dicen que esto le parece lo más parecido a la UP y la verdad esto no es así. Estoy señalándolo, forma parte de una experiencia conocida tal vez por muchos becarios, pero que hoy día, a propósito de la crisis inflacionaria que están viviendo otros países que no tuvieron retiros, pero que están viviendo igual una crisis inflacionaria, el gobierno de Estados Unidos ha reforzado esta iniciativa. Estamos viviendo un momento que es complejo para las familias chilenas con una alta inflación que se va a vivir este año 2022 y es el momento para la protección social centrada en las familias de escasos ingresos como son las más afectadas por esta inflación. Combatir la alta inflación debe ser prioritario, pero no solo con medidas macro, sino también con ayudas sociales directas y espero que eso se extienda a las familias que van a sufrir una fuerte alza en las tarifas eléctricas. Esperando que el Gobierno acoja estas ideas de ayudas sociales a las familias que sufren una alta inflación, anuncio mi voto favorable al proyecto que incrementa el salario mínimo y que hoy estamos discutiendo en la sala. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Tiene la palabra el senador Espinosa.